miembro de la dirección de la CNT en aquel momento, compañero Carlos Bouzas. Compañeros, muchas gracias por la invitación. Sinceramente me siento honrado. Trillamos mucho, tanto con el Gringo como con Didasco, durante aquellos últimos 60 y primeros 70, incluso con Brindisi luego participamos en el trabajo del organismo coordinador para las actividades del exterior de la CNT, él en la Argentina y yo en otro lugar. Éramos un grupo de 9 compañeros, 11 compañeros, que, a lo que decía Hugo hace un rato, tratamos de reconstruir fuera del país esa organización microscópica a las que le llamábamos comisiones del organismo de la CNT en el exterior, cuya misión era generar solidaridad, conocimiento primero de la situación uruguaya, solidaridad con la lucha del Uruguay y fundamentalmente ayuda a las familias de los compañeros que estaban detenidos o desaparecidos. Y fue un trabajo que también dio un buen resultado, porque todos los que estuvieron en esa tarea, que puedo estimar que deben haber sido unos 2000 compañeros que militaban, más allá de los que aportaban, ponían, a su vuelta al Uruguay volvieron a integrarse en sus viejas organizaciones o en organizaciones nuevas, pero no dejaron de trabajar y están trabajando todavía los que seguimos vivos. Yo aquel 9 de julio del año 73 llegué en hora, no como hoy que llegué un cuarto de la tarde. Me tocó venir caminando por la avenida Graciada, desde allá, desde el monumento a la madre, y estaban amontonadas todas las tanquetas allí, y alguno incluso me hizo algún chiste, porque yo iba solo, no, creo que íbamos 2 o 3, algún chiste como no vaya para allá que es peligroso. Estaban esperando la orden. En esa detención de Sereñi, Licandro, Sufriategui, en la casa de Sufriategui, se comieron la pastilla, como dice el narrador del fútbol, porque estaban tan nerviosos los que procedieron a la detención de los 3 militares, que pasaron por alto que en la pieza de al lado había 3 dirigentes de la CNT, uno de ellos era Pepe Delía, el otro era Cuesta y el otro era Ignacio Guet, que habían ido a hacer una especie de balance de cómo estaba la cosa después de la manifestación. Se fueron sin enterarse que ellos estaban. Ahora, yo creo también que el 9 de julio fue el momento más grande de la acción más importante que hizo el movimiento sindical uruguayo. Fue el momento más grande porque a la acción de los trabajadores se sumaron 2 partidos políticos, el Partido Nacional y el Frente Amplio. Y esa acción grande del movimiento sindical uruguayo vale la pena que nosotros hoy, que somos militantes, algunos recientes, pocos, otros antiguos, muchos, nos deberíamos preguntar, mirando aquel estado de situación, ¿qué comparación tiene con este estado de situación? Yo creo que valdría la pena, a propósito del 9 de julio, hablar de esto. Ustedes vieron, los que tenemos parejas antiguas, practicamos cada tanto recordar cuando nos conocimos, cuando nos casamos, cuando nació el hijo, cuando no sé qué. Siempre se dan en fechas especiales. Un cumpleaños, por ejemplo, empezamos a recordar
ese muchacho que se recibió de médico gateaba. Entonces ahí sale toda una conversación. Y sacamos todo, las cosas lindas y las cosas feas, porque a veces incluso en esas conversaciones terminan en peleas, ¿no? Bueno, yo tuve la suerte de hacer eso, no solamente en mi casa, sino de hacerlo por una indicación del PIT-CNT, cuando el Centro Comunal Zonal número 11 resolvió llevar adelante la idea de instalar la Plaza Gerardo Cuesta. Y entonces se formó una comisión de compañeros que habíamos conocido y trabajado con Gerardo Cuesta, muy linda comisión, y entre los trabajos, aparte de adornar la plaza, el busto de Cuesta, juntar el dinero, se resolvió hacer este librito, al que después de discutir mucho, como el motivo original era Cuesta, no se quitó el nombre de Cuesta en el librito, pero no fue una biografía de Cuesta como se había planteado, sino se le llamó La Generación de Cuesta, para respetar también lo que es una definición de un congreso del PIT-CNT, de reconocer en Gerardo Cuesta y León Duarte los dos símbolos del movimiento sindical uruguayo y de la unidad del movimiento sindical uruguayo, desde posiciones políticas e ideológicas distintas y a veces radicalmente encontradas. Y digo, tuve la suerte de poder conversar con muchos de los protagonistas coetáneos míos, pero anteriores a mí, y sacar las vivencias de cada uno de ellos para analizar cómo fue posible un 9 de julio, cómo fue posible una huelga general. Y entonces, a lo que decía Hugo, entender que esta gente, los anteriores a nosotros, esta gente, en el año 30 empezó planteándose la necesidad de lograr sindicatos únicos por rama, porque había en cada empresa aparecía un sindicatito, y entonces el sindicato era como un fósforo, nacía, presentaba la reivindicación, ganaba o perdía y se diluía. Ellos entendieron que era necesario, absolutamente necesario, que el sindicato fuera un elemento permanente, y para eso había que nuclear a lo que hacía que los trabajadores se identificaran. Somos de tal rama. Y esta tarea la llevaron adelante durante el año 40, al 50, pero ya en el 50, cuando todavía no habían terminado con esa, aparecieron algunos que dijeron, che, ¿y por qué no también una central sindical? Y entonces empezaron las experiencias de centrales sindicales diversas, y hasta que en esas experiencias centrales sindicales diversas alguien planteó, y se planteó en el Cerro, ¿y por qué no una central única? Y desde el año 56, que se plantearon esa pregunta en el Cerro, hasta el año 64, que en la Federación de Obreros en Lanas, un plenario de comisiones representativas resolvió crear un organismo coordinador de la acción del movimiento sindical. ¿Saben para qué? Para la defensa de la democracia. Ojo, para la defensa de la democracia. No por el 5% de aumento, no por la hora extra doble, no por la jornada, no, para la defensa de la democracia. Porque en esa época, en la chacra de los Ferrés, creo que era también, de los Ferrés, se había hecho una buceca donde habían participado, invitados por este hombre, un montón de militares, planteando la necesidad de salvar al país. Entonces, enterado de esto es que los dirigentes sindicales se plantean, vamos a defender la democracia. Y empiezan a andar. Organismo de coordinación nada más, que le llamaron Convención Nacional de Trabajadores. El día 6 de abril del año 65, esta organización realiza un paro general por la defensa de la democracia. Un paro general enorme.
como no se había conocido otro hasta ese momento. Y ya además, por iniciativa de compañeros con mucha idea de lo que tiene que pasar en el futuro, se plantea por qué no el movimiento sindical para solucionar la crisis que estamos viviendo en el país. Trata de unirse con otra gente que no pertenezca al movimiento sindical para ver si es posible plantear soluciones. Y para eso se convoca en el mes de agosto del año 65, después del paro general, al Congreso del Pueblo. Ahí estaban los sindicatos, organizaciones barriales, organizaciones cooperativas, organizaciones de empresas, de todo. Y de ese encuentro sale lo que se dio en llamar el Plan de Soluciones a la Crisis del Congreso del Pueblo. Y ese Plan de Soluciones a la Crisis del Congreso del Pueblo, más la experiencia de la defensa de la democracia del año 64, hace que el movimiento sindical naturalmente dice, tenemos ahora ya los dos elementos. Tenemos los sindicatos fuertes, tenemos la coordinación, nos llevamos bastante bien. Tenemos un plan de soluciones a la crisis aprobado por iniciativa nuestra. Tenemos claro que defendemos la democracia, entonces ahora vamos a hacer la central sindical. Y la CNT en octubre del 66 se transforma en central sindical. Y fíjense, en ese octubre del 66 también, otro paso más adelante. Se plantea en el Congreso, y para el caso de que haya una ruptura institucional en el país, un golpe de Estado o equivalente, creo que dice la resolución, cualquier cosa lo miramos acá que lo tengo transcrito. El movimiento sindical responderá con la huelga general por tiempo indeterminado y ocupación de los lugares de trabajo. Estamos hablando de 1 de octubre del año 66. Se plantea huelga general por tiempo indeterminado y ocupación de lugares de trabajo. Y como no era fácil, porque eso es fácil de decir, entonces se empezó a trabajar. Fue un trabajo que largó la mesa representativa del PCNT a los sindicatos para que cada sindicato viera cómo iba a ser posible en su lugar o en sus lugares la ocupación de los lugares de trabajo y la vigencia de la huelga general. Y entonces, yo digo, con ese trabajo que empezó en el 66, creo que no empezó en el 66, porque la primera reunión plenaria que se hizo fue en el 69, creo. Con esa idea y con esa forma de buscar hasta la organización en cada gremio, cómo lo debemos hacer y cuáles son la misión que nosotros tenemos que cumplir. Marchamos y cuando llega el 73 se puede aplicar la medida. Digo esto porque en algún momento se discutió, ahora ya no se discute, que había habido una explosión natural, espontánea de la gente para tomar esa medida. Yo me preocupé mucho de conversar con todos los compañeros y todos reconocieron que su sindicato se había discutido y se había organizado. Y además me pusieron un elemento que para mí fue determinante. Es imposible que en todos los lugares a la misma hora se haga la misma cosa. Una cosa espontánea viene de arrastre, ¿no? Lo hicieron en el cerro, lo hago yo también en La Teja. Y después lo termino haciendo en Belvedere y llega a la Ciudad Vieja. Y esto fue una cosa que fue como una operación militar, podemos decir. Y lo llevamos a cabo sabiendo que no dependía solamente del movimiento sindical. Hay montones de documentos acá que hablan de que, primero, la medida es una medida pacífica, no es una huelga insurreccional, y permanentemente diciendo, nosotros solos no podemos, hasta que ustedes no lo hagan, pidiéndole a las fuerzas políticas. Si ustedes no actúan en consecuencia, nosotros solos no vamos a poder, porque las fuerzas nuestras son limitadas. Y la huelga duró 15 días.
Cuando nosotros contábamos esto, cuando estábamos en el exilio, a compañeros del movimiento sindical muy fogueados, muy fogueados. A mí me tocó estar en España y ahí había gente que había tenido, una vez hubo uno que era secretario de Relaciones Internacionales, que me dijo, yo me salvé porque me condenaron a muerte 2 veces. Me condenaron a muerte en Burgos y me condenaron a muerte en no sé en qué lugar de Andalucía. Entonces, como no se ponían de acuerdo entre los dos que me habían condenado a muerte, ¿dónde me iban a matar? Y bueno, yo mientras estaba preso, hasta que un día había una amnistía y me largaron. Entonces, gente que había pasado eso, porque yo calculo que no debe haber estado muy tranquilo todos esos años, gente que había pasado eso, cuando le hablábamos de una huelga general por 15 días para enfrentar una dictadura, decían, ¿y cómo lo hicieron? ¿Y cómo lo hicieron? Entonces, yo creo que este capital acumulado que tiene el movimiento sindical uruguayo, que no fue desde la CNT en adelante, ni fue, no, es una cosa que viene desde, calculo yo, los primeros de mayo del año 1906 o 1902. Y viene en un plan de acumulación, donde llegamos a esto y pudimos pasar la travesía del desierto de 11 años de dictadura con las características que tiene, que anotaba Hugo y que anotaba el compañero en cuanto a la represión brutal. No se mencionó acá las categorizaciones de A, B y C, aquellos, pero también ustedes lo habrán vivido muy en carne propia, porque son, bueno, en el Banco de la República me acuerdo que era espantoso la gente preguntando qué letra tenía, porque el que tenía una letra B ya sabía que, bueno, y el que tenía la C esperaba la guadaña. Entonces, esta cosa que logramos atravesar todo eso y que emergimos, yo diría a partir del año 82, a partir de la Ley de Asociaciones Profesionales a la que hizo referencia el compañero. Recuerdo aquella definición de la Asamblea de Bancarios que aceptó el reto de meterse adentro de la Ley de Asociaciones Profesionales, cuando algunos compañeros o algún partido político planteaba, no embromar, hay que desencillar hasta que aclare, vamos a esperar que pase la dictadura. La Asamblea de Bancarios votando a mano levantada, no hay que desencillar hasta que aclare, hay que ayudar a que amanezca. Y para esto nos metemos y hacemos las asociaciones profesionales. Y el nacimiento del PIT, y el 1 de mayo del 83, que yo lo vi por televisión, y el 1 de mayo del 84, y la marcha de los estudiantes. Y todo eso, compañeros, fue lo que posibilitó que hubiera el río de libertad en el Obelisco. Es decir, con esto quiero decir, cómo siempre estuvo al frente en la defensa de la democracia y en la lucha contra la dictadura el movimiento sindical. Esto le dio a este movimiento sindical un prestigio enorme, junto con su unidad y junto con su seriedad en los planteos. Aquella carta, que yo creo que hasta valdría la pena que la recordáramos ahora, que la CNT le manda a Volentini cuando Volentini los llama y les pide, levanten la huelga, vamos a formar comisiones paritarias y le vamos a dar un aumento de salario. Y la CNT discute, ve, analiza y le contesta a Volentini. Y le contesta de una forma muy linda. Esperen que yo soy un desastre para esto, pero lo voy a encontrar. No, esto está antes. En definitiva, le voy diciendo que la CNT le dice a Volentini, mire señor, para poder conversar con nosotros de aumento de salario, primero ustedes tienen que reabrir el Parlamento, tienen que permitir la libertad de prensa,
tienen que permitir las libertades públicas y tienen que dejar que los sindicatos actúen libremente. Después podemos conversar y con mucho gusto lo haremos. No lo encuentro ahora, pero esto es lo que dice. Y a raíz de eso es que viene al día siguiente el requerimiento de los 61 dirigentes que ellos vinculaban a la mesa representativa y la ilegalización de la sociedad de hecho CNT. Como le dijeron ellos, la sociedad de hecho CNT está ilegalizada, no sé qué. Y empezaron ya los llamamientos. El 4 de julio aparece el decreto que permitía despedir sin indemnización. Que mucha gente se cebó en eso y todavía hoy los compañeros de la actividad privada, muchos de ellos están penando porque no tienen derecho a una jubilación, porque no hemos tenido la suerte con ninguno de los 3 gobiernos que hubo hasta ahora. Entonces, el carácter de vanguardia que tuvimos los trabajadores y la importancia que tuvo el movimiento estudiantil de todo esto, hay que reivindicarlo plenamente, porque al día de hoy cualquiera que pasó una noche en una comisaría dice que él estuvo contra la dictadura. Yo los escucho a veces, candidatos a presidente, candidatos ellos contra la dictadura lo pasaron muy mal y bueno, y nosotros sabemos lo que es pasarlo mal, pero además con fe, porque veíamos que esto teníamos que pasarle por arriba. La gran virtud de la huelga general y del 9 de julio la sintetizó Héctor Rodríguez en una frase: con la huelga general no derrotamos a la dictadura, pero la embromamos de tal manera que nunca se pudo afirmar. Y entonces estuvo siempre cuestionada por toda la gente. Hoy se cumplen 27 años de la frutilla de la torta de la huelga general, porque fue lo máximo que hicimos, fue lo del día de hoy. Y después el día 12 volvimos al trabajo con muchas dificultades y además a continuar la polémica entre las dos tendencias o agrupamientos sindicales, desde los compañeros que planteaban la huelga general la levantamos unilateralmente porque no hablamos con esta gente, es decir, no podemos seguir, y la levantamos y seguimos la lucha por otros caminos, decía la resolución, y los compañeros que planteaban a través de un documento firmado por la Federación de la Bebida, la Federación de la Salud y el Sindicato de FUNSA, que haciendo críticas a la realización de la huelga por errores cometidos y también en el sentido de que había resto para negociar el problema de los detenidos y el problema de los destituidos, es decir, una especie de canje a la hora del levantamiento de la huelga. Esta discusión duró mucho tiempo y dura todavía, vale la pena mantenerla, pero digo, vale la pena mantenerla en el sentido de ver que, aparte de que somos todos compañeros, ¿cómo hacemos para avanzar? ¿Cómo hacemos para que hoy este movimiento sindical no derroche el capital acumulado gracias a todo ese trabajo que hicieron las generaciones anteriores a nosotros? No derroche ese capital acumulado, sabiendo también que los militantes sindicales de hoy se mueven en un mundo mucho más complejo. El mundo de las tercerizaciones, el mundo de los descuartizamientos de fábricas, donde en una fábrica, las que quedan todavía, trabaja gente que pertenecen a 3 o 4 o 5 patrones distintos. Y lo mismo ocurre en las empresas del Estado. Cuando llamamos al ese que te arregla el teléfono, que te viene a arreglar la luz, y sabemos que el que viene no es ni de UTE ni de Antel, sino que es de otra empresa, pero que nosotros llamamos Antel y UTE, ¿verdad? Entonces, este descuartizamiento de la empresa le ha traído un reto mucho más difícil al sindicato, al sindicalismo,
y todavía más difícil en nuestro país, porque esto se acompaña con un incremento muy grande de la desocupación, la falta de posibilidades de conseguir trabajo son muy grandes, y entonces el sindicato, que se basa en el sentido de la solidaridad entre los hermanos, choca muchas veces contra el muro de aquel muchacho, aquella muchacha o aquel hombre, porque el drama de la desocupación hoy, ¿a quién afecta? En primer lugar, a los jóvenes menores de 25 años. En segundo lugar, a los veteranos mayores de 50 años. El que se queda desocupado a los 50 años no consigue más trabajo. Esta es la ley de la desocupación en nuestro país. El que queda desocupado antes de los 50, bueno, a los 8, 9 meses, un año, a reventar, consigue otro trabajo. Mejor, peor, igual, consigue otra cosa. El que queda desocupado a los 50 años ya no consigue trabajo. Ya está largado a la actividad marginal que pueda desarrollar. Entonces, en este clima, el desarrollo del sindicalismo, las discusiones, el avance, el proceso, es mucho más difícil que el que vivíamos nosotros, agregando a eso lo que marcaba Hugo, en el sentido de que en aquella época la teníamos ahí. En aquella época la teníamos ahí. Y éramos capaces de lograrla si hacíamos un esfuerzo más. Y hoy el estado de ánimo de los compañeros nuestros no es exactamente ese. De todas maneras, yo esto lo digo nada más que como reflexión, porque esto no quiere decir que debamos decir, no se puede, sino que debamos encontrar el camino nuevo para que se pueda. Porque, vuelvo a repetir, el capital acumulado es muy grande, el respeto que genera el movimiento sindical uruguayo dentro y fuera de fronteras es muy grande. Es imposible de pensar, compañeros, si nos vamos al plano internacional, es imposible de pensar en otro país que no sea Uruguay una central sindical que no esté afiliada a una internacional y que igualmente reciba apoyo y ayuda del movimiento sindical internacional. Hay una especie de ley del toma y daca con las centrales sindicales. Si te afilias a mi central mundial, vas a tener ayuda. Si no, no. Con el Uruguay no ha pasado eso, aunque lo dicen y lo amenazan, pero sin embargo no es posible, porque se ha ganado un lugar por todo lo que ha hecho por este país. Y lo que hoy estamos conmemorando, que yo lo conmemoro con mucha alegría, es el acto más grande o el acto más importante dentro de la acción más importante del movimiento sindical uruguayo, que siempre priorizó la defensa de la democracia, de la Constitución, a la hora de presentar lucha en el plano de la nación. Estas eran las reflexiones. Muchas gracias.